Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Muy buenos días, iglesia. Es un gusto poder compartir con todos ustedes hoy. Quiero comentarles algo. Como estamos en el mes de las misiones y de la Biblia, tenemos estos atuendos, pero no son disfraces, para que lo tengamos presente, ¿listo? Son trajes representativos de los diferentes lugares donde se han ido a hacer misiones, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Es tiempo de enlistarte. ¿Qué se entiende por enlistarse? Sumarse a ser parte de. Y como diría Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y la invitación para el día de hoy es esa, para que estemos muy atentos a lo que el Señor tiene preparado. Amén. Gracias. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Amén, muy bien. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido hoy venir a compartir la palabra del Señor con ustedes, venir a hablar de misiones, lo que acaba de decir mi esposo. Ustedes ven la decoración de la casa, Sembradores de Luz, y está con murales de cada continente. Les invitamos antes de que se vayan, o si ya lo hicieron antes, súper bien, que pasen y lean de pronto los daticos que tenemos allí, pero más allá de leerlos, que ustedes se lleven un continente en su corazón y pueda estar orando por ellos. ¿Listo? Entonces vamos, Sebas, con un video. Si por favor nos ayudan con las luces para compartirles un mensaje de la Gran Comisión. Todos ahí súper atentos. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Un segundo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de las misiones, tener compasión por los perdidos. La Gran Comisión no es algo del pasado, tampoco es algo limitado para algunos cuantos creyentes. Mucho menos se trata de algún principio opcional que se deja al criterio del creyente. Cristo no nos dejó en esta tierra solo para cantar y reunirnos, sino que esta es la razón de existir de la iglesia. La iglesia que no predica a los perdidos está destinada a extinguirse. Una iglesia que no predica debe preguntarse si verdaderamente ama a Dios, porque amar a Dios es amar al perdido. Jesús lo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el amor del Padre enviando a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Es el corazón de Cristo deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nunca fue opcional. Los discípulos lo entendieron. Los primeros cristianos lo entendieron. Pero en algún punto de la historia la iglesia comenzó a tomarlo como algo opcional. Algunos eruditos dicen que la Gran Comisión pudo haberse terminado 100 años después de la ascensión de Cristo. Todo el mundo pudo haber conocido y escuchado de Jesús. Sin embargo, 2000 años después, la situación del mundo nos dice que la iglesia guardó silencio. La mayor tragedia de la iglesia es olvidarse de los que se hallan en la misma situación que ellos se encontraban antes de conocer a Cristo. No se trata de aportar algo para sentir que hiciste algo por misiones. Se trata de tener el corazón de Cristo, que se quebranta y se compadece por los perdidos a tal grado de estar dispuesto a dar tu vida por ellos. Sin importar quién seas, sin importar dónde te encuentres, sin importar tu edad o tu educación, eres llamado a predicar. Eres llamado a hacer algo por los no alcanzados.
Es tiempo que la iglesia se levante. Es el tiempo que la iglesia predique. Es tiempo de cumplir el propósito por el cual estamos aún en la tierra. Es tiempo de llevar a Jesús a aquellos que claman por salvación. Señor, Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí como hermanos en tu casa reunidos, Señor. Gracias porque hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo, Señor, para el mensaje que tú quieres colocar en Sembradores de Luz. Gracias, Señor, porque hoy aprenderemos o recordaremos la importancia de enlistarnos para las misiones. Gracias, Señor, porque es el tiempo es ya, Señor. Ayúdanos a no ser indolentes, Padre, con la gran comisión, con el mandato que nos has dejado. Al contrario, ayúdanos a colocarnos en la brecha por el perdido, por aquellos que claman salvación, porque tu palabra dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios y ellos son los que estamos hoy aquí. Gracias, Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Tremendo, ¿no? Después yo creo que vamos a pedirle el favor al Paz que lo comparta en los grupos de la iglesia para que lo puedan ver un poco mejor. Vamos entonces a iniciar, como ustedes ya vieron el título. Nuestra enseñanza tiene como nombre o título, es tiempo de enlistarnos. Pero para poder enlistarnos debemos primero quizá aprender o recordar qué son las misiones, porque el reto es eso, enlistarnos, pero para ir a predicar y a llevar las buenas nuevas. Amén. Bueno, vamos a iniciar con la diapositiva. Bueno, hermanos, la idea es que vamos a aprender que misiones son dos cosas muy importantes, aunque son muchas más, pero por efectos de hoy llevarnos el mensaje en nuestro corazón, les pedimos que tengan su Biblia en la mano. Si trajeron de papel, súper maravilloso. Hemos orado para volver a la Biblia de papel, porque definitivamente pues esta fue la que el Señor nos dejó. Entonces la idea es también invitarlos a ello. Y si tienen sus libretas, sus cuadernos, sería muy lindo que pudiéramos escribir el mensaje. Entonces, ¿qué son misiones? Resulta que la iglesia, no solamente esta, muchas iglesias, a veces no sabemos mucho de misiones. Y aunque nuestros pastores, los que han estado en discipulado y los que no, los invitamos a que se preparen para poderse enlistar en la misión de Dios, saben que nuestro pastor Colin Crawford y la pastora Miriam, ellos vinieron de lejanas tierras porque el Señor los comisionó. Por eso se habla de la gran comisión, a que vinieran aquí a Colombia hace muchos años. Y ellos empezaron a hacer misiones aquí en Colombia. Por eso nuestra iglesia, Sembradores de Luz, y todas las Filadelfias que hay en toda Colombia, tienen totalmente un corte misionero o una visión misionera, porque nuestros primeros pastores fueron misioneros. El pastor Colin ya descansa en la presencia del Señor, la pastora Miriam aún vive, pero ellos fueron comisionados. A ellos el Señor los envió aquí a Colombia. Entonces vamos a ver qué son misiones. Algo muy importante, hermanos, es que las misiones son el centro de la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, cuando nosotros decimos que las misiones son el centro de la voluntad de Dios, a veces nosotros nos preguntamos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Toda la enseñanza va a ser una invitación a reflexionar también cuál es el lugar que estamos ocupando cada uno de nosotros en la misión de Dios. Entonces el Señor nos dice, si ese es el centro
de la voluntad de Dios, ¿dónde estamos nosotros? Eso es lo que vamos hoy a revisar. Otra cosa, ¿ustedes saben en la Biblia qué libro nos habla de misiones? ¿Quién dijo yo? ¿Hechos? Bueno, les voy a contar que toda la palabra de Dios, de pasta a pasta, habla de misiones. De hecho, la creación es una misión. Imagínense. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo que programar todo, enlistarse también para hacer la creación. Entonces, algo que también queremos dejar en sus corazones es que toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, habla de misiones. Por eso las misiones deben ser parte importante de la congregación, pero también de nuestras vidas como hijos de Dios. También dice que las misiones son el mandato. No dice un mandato, habla específicamente. El mandato que debe cumplir unos creyentes o todo creyente. Todo creyente a través de la Gran Comisión. La Gran Comisión, siempre lo hemos aprendido, se encuentra en Mateo 28 del 19 al 20, pero ahorita lo leemos. Pero hay algo maravilloso que el Señor colocaba en nuestro corazón cuando preparábamos la enseñanza, y es que nuestra casa, Sembradores de Luz, y con la visión que el Señor les dio hace 18 años, Paz, al pastor William y a la pastora Patricia, porque nuestra casa ya tiene 18 años de fundada, de estar sirviendo en el pueblo de Dios, el Señor les dio este versículo, Isaías 49, 6. Pero el Señor habló a nosotros la parte B. O sea, el versículo es grande, tiene una parte A y una parte B. ¿Por qué les digo que es súper bonito? Porque el Señor, nuestro Dios, pensó en sembradores de luz con un propósito eterno de misiones desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Pero hasta hace 4 años lo entendimos y lo seguimos entendiendo. ¿Por qué? Los invito a leer esta parte del versículo, la parte B de Isaías 49, 6. Dice, yo te pongo ahora, ¿cuándo? Ahora, como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Imagínense. Desde hace 18 años, el Señor estaba hablando de misiones en Sembradores de Luz. Eso es muy bonito, y cuando nosotros recibimos esa revelación con los pastores hace 4 años, fue súper emocionante, pero también dio miedo empezar misiones, porque no es un camino muy fácil, pero sí muy edificante. Gracias. Entonces vamos a ver qué son las misiones, cómo se hacen misiones, cuándo se hacen misiones, dónde hacer misiones. Y todo esto, hermanos, siempre, mientras vamos compartiendo el mensaje, piénsense cada uno cuál es el lugar que está ocupando en las misiones. Ustedes y yo podemos decir, no, pero yo no soy misionero. Sí. Les tengo una muy buena noticia. Todos somos misioneros. Y ya vamos a ver por qué. Dice, ¿para quién es el llamado a misiones? Vamos a Lucas 10, 1, 2. ¿Lo tenemos? Lucas 10, 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Es abundante la cosecha. ¿Quién estaba diciendo esto? ¿Quién? Jesús. Jesús es quien habla en los evangelios, en este caso. ¿Y él les estaba hablando a quiénes? A los discípulos, claro que sí. ¿Y nosotros qué somos? Discípulos. O sea que el Señor nos está hablando directamente a nosotros. Y él dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Y esto lo dijo hace más de 2000 años.
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Y ahora vamos a Mateo 28, 19 al 20. Si quieren, apunten allí en sus libretas. Estos son versículos específicos de misiones. Amén. Tenemos Mateo 28, 19 al 20. Amén. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Ay, qué hermoso, ¿no? La palabra del Señor es un tesoro invaluable, hermanos. Y cuando nosotros leemos esto, yo quiero preguntarles, no sé si alcancen a ver en la pantalla, en la parte de abajo, dice que todo cristiano debe ser misionero. ¿Por qué? No sé en sus Biblias, pero en la mía sí dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. Pregunta, aquí dice: ¿vayan los pastores? Díganme, no. ¿Vayan los evangelistas? ¿Vayan los misioneros? ¿Sí? Ah, no, pues en la mía no dice eso. No. ¿Vayan los profetas? ¿Vayan los apóstoles? ¿Vaya ministerio de niños? ¿Vaya saetas? ¿Vaya audiovisuales? ¿Vaya alabanza? No. La palabra es clarísima, hermanos. Él nos comisionó, por eso se habla de la gran comisión. Él nos comisionó a todos. ¿No les parece lindo eso? Que Él tiene un lugar especial para cada uno de nosotros en la gran comisión. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Por eso la invitación es que cada uno piense en lo que el Señor le ha dado para ocupar ese lugar en la misión de Dios. Es decir, que todos somos ¿qué? Misioneros. En ocasiones a mí me duele el corazón, ya no. Ya el Señor me ayuda a entender y a madurar en eso también. Cuando yo le decía a algunos hermanos: tú eres misionero, tú eres misionera. Uy, no, Milena. No me diga eso, yo no. Aparte las misiones, aparte el evangelismo. Y yo decía: ay, Señor, habla a sus corazones. Porque sí somos misioneros. Porque ninguno podemos, aquí están las misiones y dar vuelta. No, es un mandato, lo acabamos de leer. No es una opción lo que decía el video. La iglesia cree que hacer misiones es una opción y no es eso. Es un mandato. Y cuando son los mandamientos que se cumplen, la idea es que sí. Que a veces no lo hagamos, bueno, es otra cosa. Pero la idea es cumplir el mandamiento del Señor. Es decir, que en este primer punto todos somos misioneros. Bueno, segundo, ¿cuándo hacer misiones? Vamos a 2 de Timoteo 4:2, por favor. ¿Listo? 2 de Timoteo 4:2. ¿Cuándo hacer misiones? Miren lo que nos dice la palabra en esta parte. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Aquí el Señor nos enseña que misiones se hace a tiempo y a destiempo, igual que el enseñar la palabra. Todo el tiempo estamos en misión. La idea es que ustedes y yo podamos comprender que ustedes desde su trabajo, desde su empresa,
desde el pastorado, desde lo que ustedes hagan diariamente en el colegio, en la universidad, en el SENA, ustedes y yo estamos haciendo misiones. ¿Qué es hacer misiones? Estar en el centro de la voluntad de Dios. Si estamos en el centro de la voluntad de Dios, vamos a hacer misiones. ¿Qué pasa? Que dentro de las misiones está el evangelismo. Y la idea es que nosotros todo el tiempo estemos evangelizando. Aquí lo dice la palabra. No lo dicen los pastores ni nosotros. Dice que todo el tiempo corrijamos en amor, ayudemos a la gente y la animemos con paciencia. Esa es la idea de las misiones. Y ya vamos a ver un poco más adelantico cómo podemos hacer misiones. Pero la idea es que de este segundo punto, todo el tiempo debemos hacer misiones. Yo conseguí una información en una revista que es misionera, se llama Vamos, y decía que nosotros a veces de lunes a viernes somos los empleados, los empresarios, los que estamos en la parte secular. Y el sábado y el domingo nos colocamos el atuendo de cristianos, de hijos de Dios. Y separamos lo santo de lo secular. ¡Wow! A mí eso me puso, dice la pastora, cabezona. Porque yo decía, ¡oh, santo cielo! ¿Cuántas veces hacemos eso? Entonces yo estoy en mi trabajo y no puedo hablar de Dios. O entonces hablo de Dios el fin de semana. O hablo de Dios solo cuando voy a evangelizar. O cuando voy a misión. O tengo buen testimonio cuando estoy aquí. No. La idea es que seamos uno. Y siempre decimos, sí, es que nosotros somos íntegros o integrales. Pero ¿hasta qué punto realmente lo somos? ¿Hasta qué punto? Alguna vez el pastor nos predicó, somos agentes 007. Nadie sabe que nosotros somos hijos de Dios por nuestro testimonio. Cada uno piensa si está bien, si no está tan bien. Amén. Lo importante es que todo el tiempo vamos a estar haciendo misiones. Ahora, ¿dónde hacer misiones? Vamos a Hechos 1:8, por favor. Amén. Listo. Este es otro versículo súper clave cuando hablamos de misiones. Dice el Señor en su palabra: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiero devolverme un poquito, pero cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, yo pregunto, ¿cuántos aquí tenemos el Espíritu Santo? Amén, ¿cierto? Él vino sobre nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Y dice, recibirán poder. ¿Quiénes de aquí tienen poder para predicar? Alcen las manos, hermanos, todos. Creámoslo, todos tenemos el poder porque la palabra lo dice. Todos tenemos el poder. ¿Saben qué nos encanta de las misiones? Que las misiones no se hacen por investiduras, por lugares, por posiciones dentro de algún lugar o una congregación. Se hace porque todos tenemos el poder del Espíritu Santo. Lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. Y luego dice, y les seremos testigos. O sea que nosotros debemos salir a predicar, a ir a misiones para ser testigos del Señor. Pero me encanta esto, allá en sus Biblias y aquí, dice, el tanto es que es en varios lugares al mismo tiempo. Las misiones son simultáneas y ya les voy a explicar por qué. En Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Si se dan cuenta en las escrituras que no hay una coma sola, sino que hay una coma y está la I. O sea que todo se debe hacer al mismo tiempo. Entonces, si hablamos de la Jerusalén, nuestra Jerusalén es esta, hermanos. Es nuestra congregación,
nuestro barrio, el lugar de trabajo, de estudio, aquí cerquita. De hecho, los más antiguos aquí en la casa, no sé si recuerden, Marce, yo creo que sí, cuando nuestra Jerusalén era y es nuestro barrio Restrepo. Entonces íbamos al Parque La Balvanera a predicar. Y como a los meses, otra vez al Parque La Balvanera a predicar. Y despuésito, y al parquecito de allí de San Antonio. Pero amén, y eso estuvo muy bien, porque nos preparamos en la Jerusalén, en nuestra Jerusalén. Por eso la invitación es esa, sigan allí pensando, ¿qué estoy haciendo yo dentro de la misión de Dios? En el trabajo, en el estudio, en la tienda, con los vecinos, en el conjunto. Ese es nuestro Jerusalén. Pero luego dice, como en toda Judea. Nosotros también hemos ido a la Judea. Digamos que la Judea puede ser, gloria a Dios, desde diciembre del año pasado fuimos a Ciudad Bolívar. ¡Wow! Salimos del Restrepo, salimos de la Jerusalén. De pronto no todos, pero está la invitación. Muchos aquí de evangelismo salimos a Judea. Y para la escritura, la Judea fue allí en Ciudad Bolívar. Este año también hemos ido a Soacha y a Suba. Eso tiene que ver con la Judea, es salir de nuestro barrio más cercano, pero ir a otros barrios dentro de nuestra ciudad. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Y luego dice, y, acuérdense, y, no dice la comita sola. Lo que quiere decir la y es que también debemos ir a Samaria. Y les contamos que Samaria ya es en este momento salir de nuestra ciudad e ir a otros lugares. Por ejemplo, como este año que fuimos a La Guajira con un grupo de hermanos y los pastores William y Patricia. ¡Wow! ¡Qué bendición! Eso fue un gozo total, hermanos, porque se estaba y se está cumpliendo la escritura, la visión de sembradores de luz. Jerusalén, Judea, Samaria. Y hemos estado en La Guajira, en el Chocó, en los Llanos Orientales, nos falta el Amazonas, estamos orando por ese lugar, porque nos falta un poquito hacia abajo del país, pero lo hemos hecho. Y hemos ido a diferentes pueblos aquí. No solamente es que vayamos hasta arriba, hasta la Alta Guajira, no. También hemos ido a pueblos aquí cercanos, pero eso también hace parte de nuestra Samaria. Y quiero invitarlos a que lean la palabra si la tienen allí, para que esta parte no quede perdida. Vuelve y hay una coma y hay una i. Y hasta los confines, ¿de dónde? De la tierra. Y qué bendición, hermanos, porque Isaías 49:6, lo dice. Me serán por luz a las naciones de la tierra. Y el año pasado, gracias al Señor, mi esposo pudo ir al continente africano. En nuestra mente nunca pasó eso, hermanos. Nunca. Ni en la de Jennifer, ni en la mía, ni en la de los pastores, no. Pues África, al otro lado del charco. ¿Quién va a ir por allá? Pero hermanos, le creímos al Señor. Nos colocamos en la brecha, actuamos en fe y dimos el paso. Y ahí yo digo, wow, esta casa ya cumplió con la gran comisión. Ya fuimos hasta los confines de la tierra. Porque que haya ido solo mi esposo no quiere decir que ustedes no fueran. Muchos estuvieron orando, apoyándonos en oración, en finanzas, en llamarme. Milena, ¿cómo está? Él estuvo 40 días en África. Bien, bien. Eso es maravilloso. Eso es tener el apoyo de la iglesia. Y eso nos impulsa a orar para que de aquí salgan muchos misioneros que quieran atreverse a creerle al Señor y a ir a los confines de la tierra. Entonces, ¿dónde se hacen misiones? En nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y hasta dónde? No escucho, ¿hasta dónde?
los confines de la tierra. Bueno, ya para ir terminando mi parte del mensaje, ¿cómo hacer misiones? Vamos rápidamente a Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Amén. Dice la palabra del Señor: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. O en otra versión, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? ¿La paz de Cristo o la paz del ser humano? La paz de Cristo. ¿Cómo podemos hacer misiones, hermanos? Aquí es la parte muy importante, no porque el resto no. Pero cada uno aquí va a de pronto pensar, vuelvo y les repito, ¿cómo nos vamos a enlistar para ir a misiones? Pero ¿qué lugar ocupo en las misiones? Resulta que las misiones se hacen de muchas formas. Una de ellas es de rodillas. ¿Por qué de rodillas? Porque si no hay personas orando aquí en la casa, en la congregación, pues los misioneros no van a ser respaldados por el Señor. Yo doy gracias y siempre lo hacemos cada vez que llegamos de cada misión. Enviamos un audio a nuestro hermoso ministerio de intercesión, porque ellos son quienes han sostenido la cuerda en oración cuando nosotros hemos salido. Es algo así. Imagínense aquí todo el ministerio de intercesión y todos los hermanos que oran por nosotros sin ser del ministerio de intercesión. Y ellos tienen aquí una cuerda, un lazo bien grueso. Y nosotros los que vamos bajando por ese lazo. Porque las misiones se hacen así, bajando y subiendo muchas experiencias. Y ese lazo nos sostiene a nosotros. Por eso, hermanos, si usted siente amor por las misiones, ore por nosotros. Cuando les compartamos, cuando salga alguna publicidad en la iglesia, en Instagram, en los grupos, por favor, eleve una oración por nosotros. No saben cuán importante es. ¿Por qué? Porque así nos sostienen. En el campo misionero y La Paz lo sabe, porque gloria a Dios, compartimos otra misión en San Juan de Río Seco también. Era fuerte. Lo que se presenta en las misiones es fuerte espiritualmente y debemos ser sostenidos. Entonces, 1, con las rodillas de los que oran. 2, siempre es a mirar allá, perdón, con las manos de los que dan. ¿Por qué? Porque necesitamos que de pronto, y si Dios les coloca en su corazón, el fruto de su trabajo también pueda ser destinado en algún momento para misiones. Los misioneros necesitan ser sostenidos financieramente. Nosotros muchas veces sí hemos sacado de nuestro bolsillo, gloria a Dios, para las misiones, pero hay misiones en que no nos alcanza, en que uno dice: Señor, mueve corazones, y oramos, intercesión, pastores. En verdad, las misiones necesitan dinero. Y porfa, yo sé que la palabra dice, cuando el Señor envió, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven nada. El Señor les proveerá. Claro, y así es. Pero qué bendición que la iglesia que nos acompaña nos ayude y nos pueda sostener o proveer en algo. Algo que nosotros hemos aprendido también, iglesia, y que es necesario aprenderlo, nosotros lo damos, y es que cuando una iglesia va a enviar a un misionero, a una pareja misionera o a una familia, los pastores que envían deben comprometer a la iglesia a sostener a esos ministros o a esas familias de misioneros. No es nada bueno que se envíe la familia, el misionero,
y la iglesia los sostenga por 6 meses y los deje después a la deriva. Nosotros conocemos muchos misioneros que les ha pasado eso. Y tristemente no tienen con qué comer, ni con qué comprar sus cosas básicas, ni a sus hijos, y se deprimen, terminan renunciando a su llamado como misioneros y devolviéndose a las iglesias. Porque la iglesia no los sostuvo. Porque la iglesia apoyó por un ratico. Ay, chao, bye, misioneros. Dios los bendiga. No. Eso también es una responsabilidad de la iglesia local. No es solamente enviar. Nosotros oramos para que las iglesias locales envíen misioneros, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Eso se llama cuidado integral del misionero. Nunca nadie se debe ir, como dicen las abuelitas, a la loca tolondra. Ni por emociones. Debe ser con un llamado y una cobertura espiritual. Y la cobertura espiritual, amén por las oraciones, pero también tiene que ver con la parte financiera. Entonces, con las manos de los que dan. Y hago una publicidad de una vez. Imagínense que en noviembre nosotros hemos venido apoyando un proceso en una hermanita de nosotros, una Filadelfia, que queda en un pueblo aquí cercano que se llama Quetame. Todo el año, mes a mes, hemos ido a apoyar esa obra. Y no hemos querido ser carga para la iglesia, porque incluso ni mensualmente hemos pasado la publicidad de que nos puedan sembrar o colaborar. Pero la idea es que sí, a partir de esta enseñanza, que oramos para que quede en sus corazones, ustedes se acerquen a los pastores, a mi esposo, a mí, a los misioneros que nos acompañan y digan, oiga, tengo tanto para esa misión. Vamos a hacer un cierre, un día a la familia, algo maravilloso. Oigan, tengo tanto para ayudar. Damos gracias a todos los que nos han sembrado, porque hay otros hermanos que han sembrado en la obra misionera. Pero aún los que ya han sembrado y los que no, la palabra de Dios en Hechos dice que es más bienaventurado. Y eso no es manipulación, lo dice la palabra, porque las misiones requieren finanzas. Ahora, con los pies, la tercera forma de hacer misiones, con los pies, con los que vamos, con los que se atreven a ir, con los que dicen, oiga, sí, el Señor me puede usar, vamos. Nosotros, los que hemos ido a veredas, a lugares, a iglesias, que el Señor ha abierto puertas en otros pueblos, es camine para allá, camine para acá. No descansamos un momento, pero es una bendición y un enriquecimiento y una edificación como cuerpo. No paramos. Cuando estamos en misión, desde que salimos de nuestra casa hasta que volvemos, es trabaje, trabaje y trabaje, porque eso es hacer misiones. Ahora, ¿cómo? A través de las iglesias, lo que yo les decía ahorita. Las iglesias son las primeras enviadoras de los misioneros. Amén. Esa es otra forma de hacer misiones. Aquí dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Nosotros hemos aprendido a que en las misiones no hay llaneros solitarios. Es muy difícil que un misionero se levante solo, vaya al campo misionero, sea en Haití, en África, en México, en Europa, en Asia. Es muy difícil. Lo que hace la iglesia dentro de misiones, su papel, entre muchos otros, es enviar, como les venía explicando. Enviar en bendición, pero enviar en compromiso. Si no hay compromiso de la iglesia, el misionero, la familia, no va a tener realmente cómo desarrollar su ministerio de misiones. Pero tampoco la idea es que un misionero se vaya solo. Por eso les repito, no es bíblico, no está bien, no hay llaneros solitarios. Pero en ocasiones, tristemente, hay pastores en algunas iglesias de todo el mundo que no apoyan a los misioneros. Y ellos toman la decisión de irse. Pasa de todo en misiones, de todo pasa dentro de nuestras congregaciones, porque somos seres imperfectos, somos seres que estamos siendo procesados por el Señor.
Hospedando. ¡Wow! ¿Hospedando podemos hacer misiones? Sí, hermanos. Imagínense que este año, en mitad de año, les contamos que la iglesia Filadelfia Central y todas las Filadelfias de Bogotá y del país tienen una convención anual. Y resulta que este año nos visitó una hermana del Chocó que quiso venir a la convención. Y nosotros, wow, súper chévere, la apoyamos. Pero imagínense que cuando esta hermana pidió el favor de que alguien de nosotros, de la congregación, la hospedara en su casa, nadie la hospedó. Triste, ¿verdad? Muy triste. Y lo debo decir con mucho amor y mucho respeto. Eso es hacer misiones. Una forma es hospedar al hermano. Aquí a Colombia llegan muchos misioneros que necesitan ser hospedados en nuestras casas. Pero a veces, ay, no. Mi casa nadie me la invade. No, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? Yo ni conozco a esa persona, ¿cómo cree que la voy a recibir? Triste porque yo he escuchado esos comentarios, hermanos. Por eso les digo, cada uno allá en su corazón piense qué lugar está ocupando o qué lugar puede ocupar dentro de la misión de Dios. A partir de hoy nadie puede decir, yo no soy misionero, no me hablen de misiones, conmigo no es ese cuento. No, hermanos, porque por eso el Señor nos ha enviado a compartir el mensaje. Y la última, movilizando. El movilizar es esto que estamos haciendo, hablando de misiones a las congregaciones, hablando en otros lados. Aquí a veces cuando pedimos o solicitamos más bien el apoyo, usted donde esté, también comparta. Ay, es que en mi iglesia hay un grupo de misioneros, esos más re locos que se van a ir por allá, no sé dónde, así sé cuándo, pero necesitamos, qué sé yo, implementos de aseo personal. Y necesitamos unos jabones, unas sábanas. Eso es hacer misiones. Que usted sienta que también puede ser parte. No es solo del ministerio de misiones. No es solo de los pastores. Porque todos en algún momento podremos estar diciendo, ¡ay, heme aquí, Señor, envíame a mí! Pero para que nos envíe el Señor, miren, debemos tener toda una cobertura. Y así como lo han hecho con nosotros, oramos para que lo podamos hacer con todos los valientes que quieran ocupar un lugar en la misión de Dios. Hermanos, muchas gracias. Dejo el micrófono con mi esposo, o a mi esposo con el micrófono. ¿Qué tal el reto? ¿Imposible? No es imposible. Resulta que leyendo la palabra del Señor, el Señor me inquietaba por un libro que está en la Biblia, que es el libro de Nehemías, está en el Antiguo Testamento. Pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer. Listo, les voy a contar una historia que está en los primeros 4 capítulos del libro de Nehemías, para que cuando ustedes lleguen a sus casas lo puedan estudiar y se dan cuenta más o menos de qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué enlistarnos? Porque el Señor nos está inquietando a todos como iglesia a que hagamos parte de su misión. ¿Listo? ¿Qué pasó con Nehemías? Nehemías era el copero del rey Artajerjes. El rey Artajerjes era el rey de Persia, el cual conquistó Babilonia. Y volvámonos un poquito en el tiempo. Resulta que hacia el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén. ¿Qué hizo cuando invadió Jerusalén? Destruyó las murallas, destruyó el templo, quemó las puertas y aparte se llevó cautivos a muchos de los judíos para Babilonia. Hacia el año 539 a.C., el rey Ciro derrotó al imperio de Babilonia y al año siguiente, hacia el año 538, creó un edicto en el cual permitía que los judíos volvieran a Jerusalén. Pero sorpresa, cuando ellos llegaron, pues las murallas estaban derribadas, el templo estaba destruido, las puertas estaban quemadas. Y hacia el año 445 a.C., Nehemías, que era el copero del rey de Persia, le llegó la noticia. Él preguntó, bueno, ¿qué pasó en Jerusalén? ¿Cómo están las murallas? Le dijeron, no, Nehemías, le cuento que las murallas están derribadas.
Ya llevan más o menos unos 100 años que los judíos volvieron a Jerusalén, pero no ha habido motivación, no ha habido cómo poder reconstruir esto. El templo sigue igual, no hay culto al Señor. Entonces Nehemías se entristeció mucho. Dice que él entró en luto, en lloro, en gemir delante de Dios y doblegó su corazón delante de Dios. Y este hombre duró 4 meses así entristecido, hasta que un día le estaba sirviendo el vino al rey Artajerjes y el rey le preguntaba: bueno, Nehemías, ¿qué te pasa? Y Nehemías le comentó: no, rey, lo que pasa es que mi pueblo está destruido. La ciudad donde está el sepulcro de mis padres fue destruida, las murallas no se han levantado, y eso doblegó mi corazón y estoy entristecido por eso. Y el rey le preguntó a Nehemías: ¿y qué quieres que haga? Nehemías le dijo: no, pues que me des autorización para poder ir allá a Jerusalén y poder reconstruir las murallas, poder levantar el templo. ¿Qué más necesitas? Y pues Nehemías todo osado le dijo: no, pues si tú me regalas una carta para que cuando yo esté por el camino me guarden, me den seguridad también, y cuando llegue cerca a Jerusalén me brinden madera para poder reconstruir las puertas, te agradecería. Y el rey le dijo: listo, hágale. ¿Qué necesitaba Jerusalén para ser reconstruida? ¿Qué necesitaba Jerusalén para que las murallas se volvieran a levantar? La gente estaba allí, pero no había la motivación. Entonces Dios levantó a un hombre que sintió en su corazón el dolor por lo que estaba ocurriendo, y fue y llevó esa palabra de Dios de decirles: sí se puede. Y eso es lo que el Señor vino a hacer aquí en nosotros. Hace más o menos 4 años el Señor le colocó a los pastores que ese era el año de las misiones, y desde ese año el Señor empezó a movilizar a esta iglesia, como pasó con Nehemías. Nehemías conoció lo que estaba ocurriendo, miró de primera mano Jerusalén y lo motivó a su pueblo. Le dijo: sí podemos hacerlo. Dice que este pueblo entonces se levantó orgulloso: vamos a levantar, vamos a edificar, vamos a reconstruir. Dice la historia que levantaron las murallas en 52 días. Pero esto no fue porque un hombre se le ocurrió hacerlo. Dice aquí en el estudio, en el capítulo 3 de Nehemías, para que ustedes lo lean si quieren y empiecen a hacer lo que yo hice, que fue contar cuántos frentes de trabajo hubo. Se levantaron 42 frentes de trabajo. Todos se unieron por una misma causa, que era levantar las murallas de Jerusalén, que era restaurar el templo. Estos hombres se unieron, estos grupos, estas familias se unieron, y es lo que ha venido pasando aquí en esta iglesia. El Señor levantó diferentes ministerios para que la palabra del Señor se predique, para que la palabra del Señor se proclame en muchos lugares. Pero llegó un momento en el que nos edificamos tanto nosotros que el Señor dijo: ya es momento de que salgan. Ya es momento de que se levanten de sus sillas y crucen esa puerta y compartan el evangelio del Señor. Hemos sido tan bendecidos aquí, hemos sido tan bendecidos en esta casa, que el Señor colocó sus ojos sobre nosotros y nos llevó a otro lugar. Y nos está llevando a otros lugares para compartir la palabra del Señor. Y quiero centrar este mensaje en el capítulo 4 de Nehemías. Para que me acompañen allí, por favor. Para cuando un soldado se enlista en el ejército, ¿qué es lo primero que recibe? ¿La armadura? ¿Un arma para defenderse, sí o no? Dice la palabra del Señor que esta es nuestra espada, que con esta nos defendemos de todas esas acechanzas que el enemigo trae sobre nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en el desierto? ¿Con qué reprendió al diablo? Con la palabra de Dios, con la espada, ¿cierto? Así que yo los invito, hermanos, a que cada vez que nos presentemos delante del Señor, carguemos nuestra espada, vengamos armados, listos y preparados para toda la buena obra, para lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y dice el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Y el Señor empezó a motivar al pueblo, ¿cierto? Y dice que desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Quiero contarles algo que tal vez ustedes no saben. Y resulta que esa palabra se hizo real sobre esta casa. ¿Cómo así? Dice aquí que la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. ¿Se acuerda que ahorita nos comentaban de las 4 formas de hacer misiones? 4 o 6, con hospedar y movilizar. Dice que la mitad de mis siervos
Trabajaba en la obra. ¿Y cuáles son esas mitades de los siervos que trabajan en la obra? Los que van, los que salieron de sus sillas y fueron a compartir la palabra del Señor. Pero otra cosa, y mi esposa lo comentaba ahorita, para que estos hombres, para que nosotros podamos salir, necesitamos de esos que tienen en sus manos las lanzas, que tienen los escudos, que tienen los arcos y que tienen las corazas. ¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles son esos que tienen la lanza, los escudos y las corazas? Esos que guardan a los misioneros en oración. Ahora yo los quiero invitar a algo, a que no solamente oren por los que salimos de esta casa, sino por todos esos misioneros que están en diferentes lugares del mundo esperando que alguien se ocupe de ellos. Es impresionante escuchar cómo en países del Medio Oriente tienen que esconderse aún en las alcantarillas, porque está prohibido hablar de Dios, porque está prohibido hablar de Jesús. Es impresionante escuchar cómo en cuevas se tienen que reunir y ni siquiera tienen una espada, ni siquiera tienen la Biblia, porque es prohibido. Ellos tienen una hojita, se aprenden esa hojita y se la comparten entre los hermanos para poder tener algo de la palabra del Señor. Y nosotros no aprovechamos muchas veces esto, ¿cierto? Por eso quiero invitarlos a que ustedes se pongan de pie, tengan la lanza en su mano, empuñen el escudo, se coloquen la coraza y empiecen a orar también por otros que están allí, por otros que se atrevieron a creerle al Señor, como nos estamos atreviendo hoy nosotros a creerle. Esos son los que están allí y eso ha pasado en esta iglesia. Es impresionante ver cómo cuando nosotros salimos y las puertas se abren, cómo los caminos son fáciles de cruzar, porque hay una iglesia que está orando por nosotros, porque hay una iglesia que nos sostiene. Pero también dice aquí en el versículo 16, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. ¿Cómo así? ¿Quiénes son los jefes de las casas de Judá? Aquellos que, como decía ahorita mi esposa, con sus manos apoyan al misionero, con sus manos sostienen la obra. Eso es necesario y a eso nos ha llamado el Señor. Por eso es que a pesar de que veamos que esto que es como tan difícil, tan complicado, todos tenemos un lugar en la misión de Dios. Todos tenemos un lugar en lo que el Señor nos está colocando a hacer. Ahora aquí dice el versículo 19 y el versículo 20 el capítulo 4 de Nehemías. Dice Nehemías: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me da tristeza cuando llega uno y le va a evangelizar a alguien y dice: bueno, pero ¿usted qué religión es? ¿Usted qué iglesia pertenece? Porque es que son tantas las que existen que ya uno no sabe ni en qué creer. Y eso estaba pasando. Y todos estaban tal vez desunidos, y por mucho tiempo tal vez nosotros estuvimos en eso, que buscábamos solamente de pronto nuestro propio beneficio. Pero el Señor nos inquietó de tal manera que empezamos a hacer lo que ocurre en el versículo 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros. Y eso empezó a hacer el Señor en esta casa. Cuando se escuchó el sonido de la trompeta en Quetame, ¿qué hizo esta casa? Envió misioneros allí. Cuando escuchó el sonido de la trompeta en La Guajira, ¿qué hizo esta casa? La familia misionera, la familia pastoral llegó allí a apoyar lo que se estaba haciendo. Cuando se escuchó el sonido de la trompeta en San Juan de Río Seco, ¿qué hicieron las mujeres con propósito? Llegaron allí, porque se estaba necesitando compartir del amor de Dios allí. Cuando se escuchó el sonido de la trompeta en la Fundación Leche y Miel, ¿qué hicieron los hombres sobre la roca? Se pusieron de pie, se pusieron sobre esa roca que es el Señor y fueron allí a compartir del amor de Dios. ¿Qué hicieron los maestros de ministerio infantil cuando se escuchó el sonido de la trompeta en la Fundación Sedecol? Llegaron allí a compartir del amor de Dios. ¿Ven que el Señor está moviéndonos a nosotros como iglesia a hacer eso? ¿Qué está haciendo ahorita el Señor cuando se escucha el sonido de la trompeta en Huasca? ¿Qué está haciendo el Señor con los hombres sobre la roca? Los está llevando allí a apoyar a esta iglesia, en Zipaquirá, en Villavicencio, en muchos lugares. Y se necesitan manos para que vayan allí. Se necesitan obreros que se pongan en la brecha y vayan y digan: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y a eso nos ha llamado el Señor. ¿Sí sabían ustedes que esta iglesia se llama Sembradores de Luz? No por casualidad, sino porque cada uno de los que estamos aquí fuimos llamados a eso, a sembrar luz en medio de las tinieblas. ¿Y cómo sembramos luz en medio de las tinieblas? Cuando compartimos del amor de Dios, cuando vamos y le decimos: oye, Jesús es real, vino, murió en la cruz por ti y también resucitó para vencer la muerte, para que tú tuvieras vida en Él.
Esa es la forma y a eso nos llamó el Señor. Por eso les digo, no es casualidad que estemos congregados en este lugar. Pero el Señor sí nos está llamando a que llevemos esa luz que Él ha colocado en nuestros corazones y la sembremos en otras personas, en otros que están necesitando. No sé si a ustedes les duele el corazón, pero a mí sí. Cuando escucho no hablar de los jóvenes que están en desesperanza porque no saben qué va a ocurrir con sus vidas, porque esto está tan loco, este mundo está tan complicado que ellos no ven una salida para todo lo que ellos quisieran. Sus sueños se están frustrando porque no hay cómo alcanzarlos. Pero si nosotros vamos con el amor de Jesús y les mostramos que sí hay esperanza, que sin importar tan difícil que parezca el sueño se puede lograr, ellos van a salir de esa situación. Tanto suicidio juvenil hoy en día por eso, porque no hay esperanza y nosotros tenemos esa luz que ellos necesitan. No sé si su corazón se duele con eso, pero a mí sí. Me duele porque nosotros por mucho tiempo fuimos egoístas y guardamos eso tan bonito que el Señor nos dio, que fue el amor de Jesús, solamente para nosotros. Pero el Señor hoy nos está motivando a eso, a que vayamos y llevemos ese amor de Jesús. Pero todo esto está ocurriendo ¿por qué y para qué? Quiero que vayamos a el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Ve verso 23. Y dice la palabra del Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Les decía ahorita, es frustrante cuando uno va a compartir la palabra del Señor y lo primero que le dicen, bueno, pero ¿por qué tantas religiones? El Señor nos ha llamado a eso, a que nos unamos. Por mucho tiempo, últimamente los pastores nos han hablado sobre eso, sobre la unidad de cuerpo. Todo lo que nosotros hagamos nos afecta al uno, a los que estamos aquí, sea bien o sea para mal. Y a eso nos llamó el Señor, a unirnos con tantas iglesias, a ir donde se escucha el sonido de la trompeta, para que el mundo vea que somos uno. Y cuando el mundo vea que somos uno, van a entender que Jesucristo fue enviado por Dios y que el Padre nos amó a nosotros como lo amó Él y los va a amar a ellos. A eso nos llamó el Señor, a mostrar unidad, a mostrar que somos uno, a mostrar que amamos al mismo Dios. Y cuando eso ocurra, el mundo va a creer. Y cuando ocurra eso, que el mundo va a creer, el Señor Jesucristo va a volver por su iglesia. El Señor Jesucristo ha retenido, o el Padre ha retenido la venida del Señor Jesucristo precisamente por eso, por amor a los escogidos, porque no ha llegado la palabra a muchos lugares. Pero dice la palabra del Señor que cuando el evangelio se predique hasta los confines de la tierra, el Señor volverá por su iglesia. No sé si ustedes, yo sueño con eso, con ver a mi Señor llegar en las nubes y llevarme al cielo. Sería lindo, espectacular, pero para que eso ocurra necesita que la iglesia se levante, se despierte, salga de la comodidad, del conformismo y llevemos la palabra del Señor a otros lugares. Compartamos del amor de Cristo. Y para eso el Señor nos está levantando, para eso el Señor nos está inquietando, para que llevemos y demos a conocer lo que Jesús hizo en nosotros y para que el mundo vea que somos uno. Y cuando el mundo vea que somos uno, creerán en Jesús. Y cuando el mundo crea en Jesús, se volverán al Señor. Esa desesperanza en la que andan los jóvenes ya no estará más, porque vieron que en Jesús hay esperanza. Pero necesitan ver la unidad en nosotros, dejar de luchar cada uno por su necesidad. Somos aquí muchos ministerios, pero como les decía ahorita, nos hemos unido todos en la misión del Señor para ir y compartir el evangelio del Señor. Y hoy el Señor nos está invitando a eso, a que nos enlistemos, a que entremos en pie de lucha. ¿Quieren conocer la verdadera guerra espiritual? La verdadera guerra espiritual no solamente es arrodillarnos allí, encerrarnos a orar y decirle al diablo te reprendo. La verdadera guerra espiritual está cuando tú te levantas como soldado de Jesucristo y entras en el terreno del enemigo y le arrebatas lo que él por mucho tiempo pensó que era él, y son las almas. Y a eso nos está llamando el Señor, a entrar en el terreno del enemigo y arrebatarle lo que se quiso robar, que fueron las almas, los niños, los jóvenes. Mañana va a pasar precisamente eso, que el enemigo tiene confundido a mucha gente, diciendo que es una fiesta de los niños. ¡Carreta! Están haciendo una alegoría a las tinieblas y nosotros muchas veces nos quedamos quietos o aún peor, participamos en ellas. Pero el Señor nos está llamando a eso, a despertarnos, a decir es tiempo de que nosotros como hijos de Dios mostremos el amor de Cristo a otros.
de que la gente vea que sí se puede, que sí hay esperanza. Mire, el camino con el Señor tal vez no sea fácil. El que les diga a ustedes que lleguen a los caminos de Cristo y sus problemas se acaban. Si usted se vuelve a Jesús y confía en Él, ya mejor dicho, todo color de rosa, carreta. Les están diciendo mentiras. Pero cuando nos aferramos a de las manos del Señor y creemos en Él, ténganlo por seguro que el Señor traerá respuestas aún en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra dificultad. Y eso quiere hacer el Señor no solamente con nosotros, sino con cada una de las personas que están allá afuera esperando que alguien les predique de Cristo. Así que la invitación hoy es esa: a que nos enlistemos, a que hagamos parte de ese ejército de Dios, a que, como dijo Isaías y como les dije al principio, le digamos al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué quieres hacer conmigo? Tal vez yo no tengo la oportunidad de salir a otros lugares, pero tengo la oportunidad de orar por estos misioneros, tengo la oportunidad de ofrendar, tengo la oportunidad de sostener. A eso nos ha llamado el Señor. Tengo aún la oportunidad de hospedar o de movilizar. A eso nos ha llamado el Señor. Así que quiero hacerles hoy una invitación a ustedes. ¿Quién de ustedes, sin sentirse presionados, aclaro, quiere ser parte de ese ejército de Dios que dice: Señor, heme aquí, envíame a mí? Levante su mano un momento. Ustedes que quieren hacer parte de ese ejército, ustedes que le dicen al Señor: heme aquí, envíame a mí, quiero que por favor se coloquen sobre sus pies. Y le pidamos al Señor que nos ayude. Tal vez en nuestras propias fuerzas sea difícil, y va a ser así, pero si nos tomamos de la mano del Señor, Él nos va a ayudar, Él nos va a equipar y nos va a enviar. No tengan miedo. No saben lo hermoso y lo glorioso que es poder ir a otros lugares y dar de lo que hemos recibido. Eso es hermoso cuando llega una persona y dice: oye, wow, yo por mucho tiempo estuve esperando que alguien me contara de Jesús. Y eso están esperando en muchos lugares, que ustedes que se colocaron en pie hablen de Jesús a otros lugares, hablen de Jesús a otras personas. Y esto no se trata también solamente de hablar, sino de mostrar a Jesús con nuestros actos. Que todo lo que nosotros hagamos sea pensando: ¿esto lo haría Jesús o no lo haría Jesús? Miren, nosotros muchas veces no necesitamos ni siquiera hablar. Hay lugares donde ustedes no pueden nombrar a Jesús, pero lo pueden mostrar. Y cuando ustedes lo muestran, estas personas se van a acercar y decir: oiga, yo quiero lo que usted tiene. Y es cuando ustedes les van a mostrar a Jesús, les van a hablar de Jesús. Y a eso nos llamó el Señor. Mire, este compromiso que ustedes están haciendo no es ni con nosotros, ni con los pastores, ni con una iglesia. Es con el mismo Señor que los está viendo en este momento y les está diciendo: hijos valientes, esforzados, a ustedes los estoy llamando con un propósito. Y ese propósito se va a hacer real. De que ninguno se pierda. Ese es el sueño de Dios, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y a ustedes y a nosotros el Señor nos está llamando a eso, a que llevemos la palabra de bendición a otros. Así que quiero que por un momento cierren sus ojos aquí donde se encuentran y hablen con su papá Dios, hablen con Él y díganle lo que ustedes quieren, cómo se sienten delante de Él y en qué lugar de la misión quieren ocupar ustedes, dónde se sienten bien trabajando para el Señor. No importa si ustedes sueñan con viajar a otro lugar, a otro país del mundo, por lo más lejos que sea, no importa, porque si es la voluntad de Dios, allí los va a llevar. Él se va a encargar de todo, solamente necesita gente que esté dispuesta a tomar las armas e ir y batallar contra todas las asechanzas del enemigo. El Señor nos está llamando con un propósito y ese propósito se va a hacer real. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de estos mis hermanos, Señor, que vienen delante de ti diciéndote: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que tú los inundes de tu palabra, de tu verdad, de tu fuerza, Señor. Aún suple sus necesidades, Señor, para que puedan ir allí, Señor, y mostrarte, Señor, mostrar lo real que eres tú, Señor. Y que muchos conozcan que así como lo hiciste con nosotros, también lo podrás hacer con ellos, Señor. Bendícelos en su entrar y en su salir. Bendícelos, Señor, en su obrar diario, Señor. Que suplas tus necesidades, Señor, y que de esta manera, Señor, ellos vean que tú eres real y esa realidad tuya, Señor, la transmitan a otras personas, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, que tú los ayudes, Señor, y nos guíes a lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Padre amado. Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy
entendemos que tenemos un lugar especial en tu misión, Señor. Por eso te pedimos que por favor esta palabra quede sellada, Señor, en el corazón de nuestros hermanos. Que, Señor, ellos de aquí en adelante comprendan todo lo que pueden hacer para las misiones. Señor, hoy rogamos por ellos, hoy elevamos oración por cada uno de ellos y creemos, Señor, que tú los revolucionas, que tú los levantas, Señor, que tú despiertas a tu iglesia para que salgan a llevar las buenas nuevas, Señor. No permitas que sigamos siendo indolentes, Señor, con la necesidad de los que están afuera. Señor, tú nos diste de gracia, llévanos a dar de gracia. Padre, ayúdanos, incomódalos, inquiétalos, Padre Santo. Y hoy también te pido, iglesia, que oremos por la iglesia perseguida. Padre, en esta hora clamamos por los hermanos de Asia, de África, de Medio Oriente, aquellos que están en una iglesia subterránea, en una alcantarilla, Señor, para clamarte, para honrarte con sus oraciones. Padre, clamamos que nunca falte la fe en ellos y te pedimos que ellos sean ejemplo para nosotros. Padre, nosotros todo lo tenemos en tu casa, todo, Señor, la Biblia, la alabanza. Por eso levanten sus brazos, hermanos. En otras naciones nadie puede levantar sus brazos. Aquí lo podemos hacer para rendirnos a nuestro Señor. Señor, gracias, gracias porque podemos reunirnos, podemos orar a ti, podemos clamar a ti sin el temor de ser asesinados, Señor. Ayúdanos a entender eso. Guarda a nuestros hermanos en cualquier lugar de la tierra, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el llamamiento santo que estás haciendo a algunos hermanos. Gracias, Señor, porque algunos están sintiendo en su corazón el amor, la pasión por las misiones, Señor. Gracias. Gracias porque hoy nos enlistamos para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Gracias, Señor, porque sin tu presencia no iremos a ningún lugar. Tu presencia nos acompaña de día y de noche, Señor. Gracias. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, los invitamos a que tomen sus puestos. No hemos terminado. Les queremos compartir un video que se pudo hacer de los viajes que se han realizado. Allí a la entrada hay un pendón. Queremos que ustedes lo puedan ver. Se los queremos compartir de todos los lugares que Dios nos ha permitido visitar y, bueno, de los que nos hacen falta por ir.
Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.